Bueno chicos, siguiendo con los temas de genética, una de las cuestiones que tenemos que revisar es la determinación sexual. Lógicamente esto está supeditado a todos aquellos organismos que se reproduzcan sexualmente, ¿no? Quitamos de acá a las bacterias y a todos los organismos que no se reproducen sexualmente. Ahora, dentro de los cordados, ¿no? Todos aquellos organismos que denominamos superiores, donde van a entrar los peces, qué sé yo, los reptiles, los mamíferos, ¿no? En todos estos organismos hay reproducción sexual. Ahora, ¿cómo se determina el sexo en estos organismos? Hay un montón dentro de la naturaleza de variantes que responden a diferentes características y sobre todo diferentes necesidades de cada organismo. Por ejemplo, hay peces cuya determinación sexual está dada por ejemplo, la temperatura del agua donde se depositan los huevos. Si se depositan en lugares muy fríos, nacerán hembras, y si se depositan en lugares más calientes, nacerán machos. O organismos que pueden cambiar su sexo de acuerdo a las condiciones de la población, es decir, en una población de, por ejemplo, peces o algunos anfibios incluso, donde sobran hembras, algunas cambian a macho. Hay otros organismos, ¿no?, que, como nosotros, como los mamíferos, que tienen una determinación sexual, o sea, su sexo se determina por la carga cromosómica. ¿Bien? Nosotros somos un claro ejemplo de eso. Nosotros sabemos que tenemos 23 pares de cromosomas en cada célula, ¿sí? 22 de esos pares los habíamos denominado autosomas porque codifican para las características del cuerpo, y el par restante sería el par sexual. Ese par sexual, ¿sí?, hay dos tipos de cromosomas diferentes: el cromosoma X, que es femenino, y el cromosoma Y, que es masculino. Entonces tenemos dos cromosomas, el X y el Y. Bien, este cromosoma porta características femeninas y este cromosoma porta características masculinas. Ahora bien, nosotros, en realidad, todos, tenemos dos cromosomas. Bien, uno que heredamos de nuestra madre y otro que heredamos de nuestro padre. Así con todos los mamíferos y con todos aquellos organismos que tengan una determinación sexual cromosómica de este tipo. Porque, por ejemplo, las abejas tienen determinación sexual cromosómica, pero de otro tipo. Bien, nos vamos a circunscribir a esto. Ahora, la cuestión es que el cromosoma X es un cromosoma que parece un autosoma porque cuando está enroscado, ¿no es cierto?, cuando toda la secuencia de ADN está enroscada y empaquetada por las proteínas esas que empaquetan los cromosomas, que se llaman histonas, ¿no? Cuando está perfectamente empaquetado y yo lo miro, no noto mucha diferencia con un autosoma, porque el cromosoma X, casualmente, aparte de portar características sexuales, aporta otro tipo de características que son autosómicas, ¿no? Es decir, codifican para características del cuerpo. El cromosoma Y, en cambio, que es el cromosoma masculino, es un cromosoma muy pequeño que únicamente porta características sexuales, es decir, no tiene genes autosómicos, no tiene genes que codifican para características del cuerpo, únicamente sexo, ¿no? De todos los genes, el gen SRI, que es el más importante, sobre el cual nos vamos a explayar más adelante. Hasta acá estamos, ¿verdad? O sea que, si nosotros tenemos dos cromosomas, las mujeres van a ser XX. Voy a parar porque estoy anteponiendo la cámara. Las mujeres van a ser XX y los varones van a ser XY. Bien,
¿Por qué no existen los cromosomas II o el par cromosómico II? Porque no hay posibilidad de que dos varones tengan un hijo, ¿no? O sea, para poder yo soy XY igual que todos los XY igual que todos los varones del aula, y todas las nenas o todas las mujeres son XX. Hasta ahí estamos, ¿verdad? Para que haya una persona II, un progenitor debería aportar un cromosoma Y y el otro progenitor debería aportar el otro cromosoma Y. Y eso es imposible porque ninguna mujer tiene un cromosoma Y, ¿sí?, en su cariotipo. ¿Bien? Entonces, hay dos posibilidades únicamente. O es XX o es XY. Si es XX es mujer y si es XY es varón. Es decir, que cuando una mujer y un varón se cruzan, única posibilidad de cruzamiento, vamos a tener el siguiente problema, ¿no es cierto? O el siguiente cruzamiento. Suponiendo que esta es la mujer, XX, ¿no? Este cromosoma es femenino y este cromosoma también es femenino. Y el varón es XY. ¿Bien? Esta es la mujer, este es el varón. ¿Bien? Este es... No le voy a poner el símbolo masculino porque se va a prestar a confusión, ¿no? Pero ya sabemos que estos son los cromosomas del varón. Entonces, si el varón aporta el cromosoma X, van a ser mujeres. Y si el varón aporta el cromosoma Y, van a ser varones. Por lo tanto, el que define el sexo en el nacimiento es el cromosoma que aporta el varón, porque la mujer siempre va a aportar un cromosoma X. ¿Qué significa esto? Significa varias cosas. La primera cosa que significa es que en cada nacimiento hay 50% de posibilidades de que nazca un varón y 50% de posibilidades de que nazca una mujer, ¿verdad? O sea, esto no significa que si van a tener 4 hijos, 2 van a ser varones y 2 van a ser mujeres, ¿sí? Sino lo que está diciendo es que la probabilidad de que nazca un varón y la probabilidad de que nazca una mujer es la misma. Independientemente de que si yo agarro una moneda y la tiro 3 veces al aire y la atajo, me puede salir las 3 veces consecutivas cara. ¿Bien? Acá es lo mismo, porque es la misma regla del azar. Ahora, hay un tema que hay que considerar, ¿no? Que son las enfermedades ligadas al sexo. ¿Por qué decimos ligadas al sexo? Porque el cromosoma X también porta características autosómicas, es decir, características que codifican para el cuerpo, que pueden ser viables o pueden ser nocivas. Ustedes saben que en el medioevo, o sea, a partir del medioevo, los tratados políticos entre la realeza se hacían por medio de casamientos, ¿verdad? Entonces el rey de allá tenía un hijo y quería hacer un pacto político con el rey de por allá, entonces armaban un casamiento entre los reyes y así se armaban los pactos políticos, ¿no? Porque era toda la misma línea. Por lo tanto, el cruzamiento, es decir, el intercambio de cromosomas, se hacía en forma endogámica. ¿Eso qué significa? Que se hacía dentro de la misma línea de descendencia. Se cruzaban entre primos y entre primos y entre primos y entre primos, generación tras generación tras generación tras generación. ¿Bien? Eso trajo un montón de problemas aparejados, porque las cruzas endogámicas, ¿no? Uno lo puede ver en perros de raza, o incluso lo puede ver en otro tipo de animales de raza, traen aparejado un montón de problemas. ¿Bien? ¿Por qué? Porque no está actuando la selección natural, está actuando la selección sexual, ¿no? O la selección sexual no, la selección artificial, ¿sí?
En el caso de los reyes está actuando la política y la cultura, y en el caso de los perros de raza, etcétera, etcétera, también. ¿Bien? Está actuando la cultura y el interés del hombre. Es una selección artificial que hace el hombre. Y eso trae aparejado problemas. ¿Por qué? Porque hay genes recesivos que portan enfermedades que están en el cromosoma X, ¿sí? Generalmente los genes que portan enfermedades son recesivos, que están en el cromosoma X, ¿sí? Y empiezan a dar vueltas, ¿sí? Por una cuestión de endocruza dentro del mismo grupo humano, en este caso la realeza. Entonces empezaron a aparecer gente de la realeza con un montón de enfermedades diferentes, como el daltonismo, que es la incapacidad de reconocer determinados colores, o mejor dicho, ven los colores de otro color. O por ejemplo la hemofilia, que la hemofilia es un factor, por una deficiencia genética en el cromosoma X, falta un factor en la sangre que hace que no coagule. Entonces la gente esta por ahí se cortaba y sangraba y nunca cicatrizaba y tenían reales problemas, ¿no? Sobre todo en los partos, las mujeres y otro tipo de enfermedades que podían ser letales. ¿Bien? Cuando se descubre esto de la genética, la Corte Europea en determinado momento dijo, bueno, paremos de casarnos entre nosotros y vayamos a buscar vicariantes, ¿no es cierto? Es decir, parejas dentro de la plebe. Vamos a nutrir a nuestra carga genética de otros genes porque nos sirve esto. Es así que, bueno, el primero que se casó, no me acuerdo cómo se llamaba, el príncipe, pero se casó con una actriz americana que se llamaba Grace Kelly. Fue el primer caso de que la realeza se casó con alguien de la plebe. Nosotros tenemos el caso de la chica esta que nunca me acuerdo el nombre, ¿no? Con el príncipe de Holanda, ¿no? Que asumo que deben de estar enamorados, pero saben perfectamente que no se pueden casar más entre ellos. La cuestión es que esto trae un montón de enfermedades aparejadas. Esta endocruza trajo un montón de enfermedades aparejadas que se llamaban enfermedades ligadas al sexo. ¿Por qué? Porque están ligadas al cromosoma X. Bien, entonces cuando nosotros tenemos... Y estos genes generalmente son recesivos. Entonces, por ejemplo, en el caso de la hemofilia, voy a borrar el pizarrón. La hemofilia es un gen que está en el cromosoma X y que es recesivo. Entonces yo marco el cromosoma, si el cromosoma es portador de la hemofilia, lo marco con una X. ¿Sí? En una mujer que tiene un gen recesivo para la hemofilia, pero el otro cromosoma no la tiene, esta mujer es sana portadora. ¿Por qué sana? Porque si tiene el gen no está enferma. Porque el gen casualmente es recesivo. Y si este gen es recesivo, este que es sano, el gen sano, es dominante. Y sabemos que domina el dominante, por lo tanto es sana. ¿Y por qué portadora? Porque como lo tiene en uno de sus cromosomas X, en el momento de la cruza se lo puede pasar a uno de sus hijos. Bien, lógicamente, una mujer que no tiene ese gen de la hemofilia es sana. Y una mujer que es homocigota recesiva, que en sus dos cromosomas tiene su gen recesivo de la hemofilia, es enferma. ¿Bien? Ahora, un hombre o es sano, no tiene el gen, o es enfermo. Este es sano y este es enfermo. ¿Y por qué si tiene un solo gen, este varón que tiene un solo gen en el cromosoma X de la hemofilia y el cromosoma Y no lo tiene? ¿Por qué es enfermo? Sencillo, porque el cromosoma Y únicamente tiene genes
que portan características sexuales. ¿Bien? Por lo tanto, no tiene el gen dominante que pueda solapar al gen del cromosoma X femenino que tenemos todos los varones. ¿Bien? Y si no lo puede solapar, se expresa el cromosoma, el gen recesivo. ¿Bien? En el caso de la mujer no, porque la mujer sí tiene un gen dominante en el otro cromosoma X, porque todos los genes que están acá también están acá. Lo que tienen son diferentes alelos. Pero no todos los genes que están acá, porque este cromosoma es mucho más chiquito. Entonces, si el único cromosoma que hay en un varón es justo el de la hemofilia, el tipo es hemofílico, no tiene escapatoria, ¿no? Porque no tiene ningún gen dominante que lo pueda solapar. No así la mujer. ¿Se entendió? Bien. Esto es para que vayan entendiendo cómo es el tema de las enfermedades genéticas. Ustedes van a tener que ver una película. Estoy tratando de buscar un link en internet que la tenga completa, porque la tienen que ver para poder terminar de responder la guía. Lo mismo pasa con el daltonismo. En vez de poner la H, ponemos la D, ¿no? O cualquier otra enfermedad genética ligada al sexo. ¿Está claro? Video cortito. Me lo recomendaron. Cuídense, por favor, no salgan.